Esta es la matrícula. Entonces, STM32 indica la familia, o sea, un ARM basado, un microcontrolador basado en arquitectura ARM de 32 bits. F es de propósito general, ¿sí? En este caso 446, para nosotros es 103, ¿sí? Es la subfamilia. ¿Sí? Una V indica el número de pines que tiene, en caso de tener este parámetro, ¿sí? Por ejemplo, M igual a 81 pines, R igual a 64 pines, V 100 pines, o Z igual a 144 pines, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una R, entonces la R significa que es un dispositivo de 64 pines, ¿sí? Tiene varios puertos paralelos, puertos seriales, etcétera, ¿verdad? Y luego, en este caso, la C indica la memoria flash que contiene, ¿verdad? Entonces, 256 kilobytes o 512 kilobytes de memoria flash, ¿verdad? Ahí donde cargamos el programa, ¿sí? Bueno, en caso de tener la C. La T indica el tipo de empaquetado, ¿sí? El de QFP o UFBGA, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y luego, pues, el rango de temperatura, 6, ¿sí? Rango de temperatura industrial de menos 40 a 85 grados centígrados, o de menos 40 a 105 grados centígrados, dependiendo, ¿eh? El 7 significa eso, menos 40 a 105 grados centígrados, y otras opciones, ¿no?, que puede haber en la matrícula, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto fue tomado del manual del dispositivo, ¿sí? Y bueno, lo podemos adaptar para este también. ¿Por qué elegimos este dispositivo? Bueno, en primer lugar porque tiene arquitectura ARM, y es la arquitectura que está, digamos, que ha desplazado a los PICs, ¿sí?, a los AVRs, ¿verdad? Y pues gran cantidad de aparatos eh, de uso cotidiano pues tienen un dispositivo ARM, ¿sí? Entonces, además ARM no solamente lo fabrica un único fabricante, ¿sí? Como se fabrica bajo licencia, ¿sí? Entonces nada más, digamos, una empresa tiene la licencia y luego la renta a varios fabricantes. Pueden ser decenas de fabricantes, ¿no?, alrededor del mundo para poder fabricarlo, ¿sí? Entonces esto ofrece gran flexibilidad, ¿verdad? Y el entorno de desarrollo pues es abierto, ¿sí? Hay también muchos entornos de desarrollo para programar los dispositivos ARM. Esa es una gran ventaja, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, lo elegimos porque, pues, a ver, eh, nosotros normalmente utilizábamos uno de gama más amplia, un Cortex M4, este es Cortex M1, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque Proteus pues, solamente alcanza a simular este dispositivo, ¿sí? Lo tiene, ¿no? Entonces, pues por eso se eligió, ¿sí? Es lo más cercano a lo que utilizábamos en el laboratorio, ¿sí?, en físico, ¿de acuerdo? Bueno, y fíjense que yo no tengo específicamente yo el 103R6, pero sí poseo el 103RB, ¿sí? Ese es el RB. Varía un poco, ¿no? Pero así luce la tarjeta. Es así tipo Arduino, ¿sí? Eh, pues no es tan complicada, tiene pines muy accesibles, ¿sí?, para acceder a los puertos paralelos, puertos seriales, timer del microcontrolador, interrupciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo el RB, pero no tengo el R6. Entonces, pero Proteus no tiene RB, solo simula el R6, ¿ah? Entonces no me quedó de otra, ¿no? Pongo esto simplemente para que
pues tengan un contacto, digamos, lo más cercano posible, ¿no? A la realidad, ¿sí? Aquí, pues el elemento, el microcontrolador, pues viene siendo este que estoy señalando, ¿sí? Tiene un botón de reset, un, un botón de reset es el negro, un push button para el usuario, ¿sí? Para hacer pruebas y todo eso. El elemento que viene siendo el programador del dispositivo es todo este cuadrito que tengo aquí, se conecta por USB, ¿sí? Aquí está el reloj del sistema, ¿sí? Y varios elementos, ¿no? Para hacer una configuración del dispositivo. Entonces, obviamente, pues siempre van acompañados con su programador, ¿tá? Este. Y ya cuando definitivamente ya ha sido programado, ya, ya el programa ya pasó la etapa de pruebas, ¿sí? Ya hace lo que tiene que hacer y ya se corrigieron todos los errores y todo eso. Entonces, pues podemos romper esta partecita de arriba, se puede romper y ya queda permanentemente grabado ahí. ¿Tá? Ya sin esta, pues ya no se puede programar. Bueno, en realidad sí, haciéndole un bypass de aquí hacia la tarjeta madre, ¿sí? Y se puede volver a programar, pero bueno, ya sería un caso excepcional, ¿no? Y entonces, pues ya nomás se quedarían con el puro núcleo, ¿sí? Y ya está hecho para una aplicación específica, ¿no? Pero una pregunta, ¿qué es un bypass? O Bypass significa pues, ponerle un puentes, ¿sí? De del programador hacia el núcleo. Le ponemos puentes así con alambres, pues. A eso me refiero con bypass. ok, gracias, profe. Ok, entonces aquí tenemos el esquema, ¿sí? Entonces, si se meten al manual, pues ahí pueden checar estos esquemas. Maestro, una pregunta. ¿El bypass siempre tiene que ser así con puentes, no sé, físicos? Sí. Porque yo una vez, bueno, eh, uno de mis familiares tenía un celular Ujú. y algo así estuve checando para desbloquearlo, entonces no se podía. Y vi un video que decía así, le ponemos un bypass y creo que nada más cambiaba la configuración del DNS, algo así, o sea, una red, una IP, se cambiaba y se ponía como el mismo sistema operativo, pero diferente. Entonces se supone que eso era un bypass. Por eso le pregunto que si también se puede hacer por medio de internet. Ah, bueno, pues en el caso del celular, pues ahí es diferente, ¿verdad? Porque ahí estás trabajando con un sistema operativo, ¿sí? O sea, y ahí sí, tiene razón, ahí hay un bypass, digamos, virtual, ¿sí? Puedes cambiarle ahí alguna configuración ahí en los parámetros del sistema operativo y ya tienes un bypass virtual o por programa. No, aquí me refería yo a un bypass físico, ¿sí? No hay otra forma, ¿sí? Con cablecitos, ¿sí? Unes el programador con el núcleo, ¿sí? Y ya puedes volver a reprogramarlo. Pero es un caso extremo, ¿no? Se supone que si ya le quitaste el programador, significa que ya no lo vas a volver a programar, ¿no? Pero bueno, podría pasar así, ¿verdad? Pero sí, ahí es un bypass físico, con cables, ¿sí? Ok, y aquí tenemos el esquema, ¿ah? ¿Sí? Todos los elementos que contiene, ¿ah? La tarjeta, la núcleo, ¿sí? Entonces, pues simplemente para dar un vistazo a lo que contiene, ¿no? ¿Sí? Entre otras cosas, bueno, este es el dispositivo de 64 pines, los puertos, ¿sí? Tiene compatibilidad también con Arduino, o sea que aquí le pueden conectar un Arduino, ¿sí? Los pueden interconectar para compartir recursos, ¿sí? Y en una configuración maestro-esclavo. Botón de usuario, botón de reset, LED de usuario, ¿sí? También para hacer pruebas. A ver dónde está. Green LED, ¿sí? Este. O sea, las primeras pruebas que hacemos es, aquí mismo en la tarjetita, en el programa, hacemos que flashee este LED cada cierto tiempo. Si se oprime el push button aquí, que se ponga a flashear, y hacemos unas primeras pruebas, ¿no? Para el dispositivo, ¿sí? Ok, los demás conectores, como se nombran, CN5, CN10, ¿sí? Conector de Arduino, así, estos dos, ¿sí? Ahí tenemos ahí las alimentaciones. Aquí podemos extraer 5 volts, 3.3 volts, la tierra, ¿sí? Este, bueno, debe estar conectada a un puerto USB,
ya sea lo pueden energizar con la misma computadora, o si tienen una fuente aparte, ¿sí? Lo pueden energizar así, aquí. LED que indica que está encendido, que indica la potencia o el encendido, power, ¿sí? Etcétera, ¿no? Bueno, estos son los elementos, ¿no? De ST-Link núcleo es el programador, ¿sí? Y de aquí precisamente de este conjunto de jumpercitos, ¿sí? Pueden hacer el bypass hacia el núcleo con alambres para volverlo a reprogramar en caso de que le hayan cortado esta tarjetita, precisamente el programador, ¿sí? ¿Sale? Entonces ahí tenemos los elementos que tiene, ¿no? De manera global. Y aquí tenemos la configuración, o más bien la ubicación de los pines, ¿no? Del dispositivo, ¿sí? Entonces nosotros la vemos así por encima y esa sería la vista, ¿tá? Tiene puerto A, puerto B, puerto C, tiene puerto D, dos pines del puerto D, de 0, de 1, ¿sí? Tiene 16 pines del puerto A, 16 pines del puerto B y 16 pines del puerto C, dos pines del puerto D, ¿sí? Bueno, ahí tienen las alimentaciones, las tierras, ¿sí? Eh, y bueno, la mayoría de los pines que ustedes ven aquí están multiplexados con otras funciones, ¿no? Hay que checar exactamente el manual y por ejemplo en el PA12 pues, puede tener más de una función, puede tener hasta 3 funciones, ¿no? ¿Cómo accedemos a esas funciones? Mediante configuración del dispositivo, ¿sí? Ya sea por programa, normalmente es mediante programa, ¿sí? Que nos metemos a configurar la función de cada pin, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden estar regados los puertos seriales, el I cuadrada C, el SPI, ¿sí? Etcétera, ¿no? ¿Ah? El timer también, se tiene acceso al reloj del timer por uno de estos pines, y todo pues mediante configuración, ¿sí? Todo lo que está en azul corresponde al STM32 y lo que está en rosa, ¿sí? Tiene su configuración o su compatibilidad con Arduino, ¿sí? Y en Arduino pues así se notan, así se denotan los pines, ¿no? De 0, de 1, de 2 hasta sucesivamente, ¿no? A 0, a 1, a 2 y así sucesivamente, ¿sí? Aquí damos un vistazo general a lo que contiene el núcleo, ¿sí? Bueno, puede llegar a correr a 72 MHz. Les había dicho que era un Cortex M1, más bien es un Cortex M3, es de gama más baja que el que utilizábamos en el laboratorio, ¿sí? A ver, tiene aquí fuente de alimentación a 1.8 volts, ¿sí? Depende también del elemento de la subfamilia, ¿no? No necesariamente a 1.8 volts, puede ser a 2.2 volts, 3.3 volts, ¿sí? Depende específicamente del dispositivo, ¿sí? Cristales osciladores, ¿sí? Obviamente para proporcionar el reloj, ¿no? Puede ser a partir de uno de 32 kHz, ¿sí? O a partir de uno de 25 MHz, ¿sí? Estos son cristales osciladores externos. Ustedes pueden ponerle su propio cristal o propio reloj externo al dispositivo, ¿sí? O un oscilador interno, ¿sí? Que ya viene dentro del chip, ¿sí? A 40 kHz, ¿sí? O a 8 MHz, ¿sí? Eh, dice, bueno, también cuenta con varias fuentes de reloj, tanto internas como externas, ¿no? Entonces, esta sería otro, ¿sí? Otro oscilador, ¿no? Que puede estar de 64 kHz a 4 MHz, ¿sí? ¿Ah? Posee un PLL, que este es el multiplicador de reloj, ¿sí? Ya sea estos 64 kHz o estos 4 MHz, lo que ven aquí, ¿ah? Los puede elevar a 72 MHz, ¿sí? Configurando el lazo de amarre de fase. Y obviamente la configuración implica buscar un factor adecuado para que se puedan multiplicar, nos dé 72 MHz como máximo, ¿sí?
hay dispositivos, obviamente de gama más amplia, que la pueden elevar, ¿no?, hasta 225 MHz, por ejemplo. Depende del elemento y de la familia también. Reloj de control, reloj tiempo calendario, ¿sí? Es una funcionalidad, ¿no?, para obviamente poner un temporizador más sofisticado que involucre, pues, precisamente un calendario, ¿no? Nos indique la hora, el día y el año también, ¿no? Para que se active un evento, genere una interrupción cuando se llegue a una cierta fecha, por ejemplo, lo que sea, ¿sí? Entonces se utiliza con esto. Timer, el timer interno, ¿tá? Dependiendo de la familia, pues puede tener 2 timers, 4 timers o 10 timers, ¿no? Y aquí pues tiene esta funcionalidad de Watchdog, ¿sí? Ya sabemos que el perro guardián o Watchdog, ¿sí?, pues producen interrupción cuando se presenta un evento, ¿sí? Un evento pues indeseable, ¿no? ¿Sí? Entonces se activa el perro guardián, nos genera una interrupción y la CPU interpreta esa interrupción y puede provocar alguna situación, ¿no? Por ejemplo, que se resete el sistema, ¿sí? Eh, sería lo fundamental, ¿no? Provocar un reset, ¿sí? Dice iOS, puertos de entrada-salida. Dependiendo de la familia, pueden ser 26 en total, o 36 o 51. Depende del número de pines que tenga el dispositivo, ¿eh? Chequeo de redundancia cíclica, ¿sí?, para hacer chequeo de los datos que le van llegando al dispositivo por puerto serial, ¿ah? JTAG depurador, ¿sí? Entonces, por medio del JTAG se nos facilita mucho la programación del dispositivo, no tenemos que hacerlo por línea de comandos y todo eso, ¿sí? Un controlador del vector de interrupciones anidadas, el NVIC, ¿sí? Entonces ahí se pueden encolar, digamos, distintas interrupciones, ¿no? La CPU no puede, en términos estrictos, dar atención a muchas interrupciones. Tiene que darle atención una a la vez. Si se presentan varias interrupciones al mismo tiempo, entonces se encolan precisamente en este vector, en el MVIC, ¿sí?, y va atendiendo de una por una la CPU, ¿sí? Claro que son casos raros, ¿verdad? Si pudiéramos evitar que se generen interrupciones al mismo tiempo, muchas interrupciones al mismo tiempo, sería mejor, ¿no? La CPU pues sí puede dar atención a una interrupción, la atiende inmediatamente, ¿no? Pero si hay varias en fila, pues ni modo, hasta que les toque, ¿no? Tiene un bus de alta velocidad, ¿sí?, tipo matriz, ¿tá? Cuando es de tipo matriz, entonces no tenemos que tener buses dedicados, ¿no? Tenemos que tener, o sea, con buses dedicados me refiero a que hay muchas líneas paralelas, ¿no? Y eso, obviamente para hacer las transferencias de datos, ¿no? Significa que hay muchos caminos, pero la estructura se vuelve muy engorrosa, muy complicada, ¿no? Y tendría mucho consumo de espacio, ¿sí? Imagínense internamente, ¿no? Tener un bus para cada elemento, ¿sí?, es inoperable, entonces mejor se hace con como una matriz de conmutación, ¿sí? Y ya nos eliminamos la necesidad de tener muchos buses, ¿tá? Tiene 12 canales de acceso directo a memoria, ¿tá? Es para que los dispositivos externos escriban directamente en la RAM del dispositivo. Entonces posee 12 canales, ¿sí? Dice 32 kilobytes de memoria flash, 10 kilobytes de memoria RAM estática, ¿sí? Interfaz paralela de control, ¿sí?, que dependiendo de la familia, pues pueden estar hechos así con estos dispositivos, ¿no? Ese RAM con elementos NOR o NAND, ¿sí?, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que ver específicamente, ¿no? Qué involucra cada uno de estos elementos, ¿no? Y así por la experiencia, pues nada más conocemos ese RAM, NOR, NAND, ¿sí? Y los demás, pues son elementos muy específicos, ¿no?, que hay que ver directamente en el manual del dispositivo, ¿sí?
Respaldo de datos de 8 bytes, 84 bytes. ¿Sí? Conectividad, un puerto CAN, ¿sí? Que se utiliza en área automotriz, 2 USARTs, ¿sí? Y bueno, también depende de la familia, pues puede tener estas otras elementos, ¿no? Puerto infrarrojo, control por módem, ¿sí? O algunos pueden tener incluso puerto Ethernet, ¿sí? Depende, ¿verdad? Un SPI, unicuadrada C, un USB, ¿sí? Las interfaces analógicas, ¿verdad? Dice un ADC, 16 ADCs de 12 bits, ¿sí? Cada uno. Sensor de temperatura. Este dispositivo pues no tiene el inverso al ADC, que es el DAC. Ese es un gran problema, ¿verdad? Entonces, en las prácticas, pues, si queremos que nos genere una señal analógica, pues tenemos que conectarle un DAC externo. Y también pues, hay que simularlo ahí en Proteus. Dice que tiene 3 timers de 16 bits. La cuenta máxima que pueden dar sería de 0 a 2 a la 16 menos 1. Y también de funcionalidad PWM, ¿no? Para generar señales PWM para control de motores, ¿sí? Entonces, sí, esta señal PWM la utilizan mucho los mecatrónicos, ¿no? Para el control de motores o de dispositivos de alta potencia, ¿sí? Y fíjense que acá en telemática también nosotros sabemos que ya que existe la modulación PWM para transmitir señales o información, ¿sí? Igual íbamos a plantear una práctica así, tendría que armarla yo primero, y para poder comunicar un dispositivo con otro dispositivo, metiendo esta modulación, ¿sí? Y es la aplicación que le daríamos los telemáticos, ¿no? Bueno, ya llegó el tortillero, no se vayan a asustar. Pues he estado yendo allá a Upita y pues en ocasiones está todo muy tranquilo, excepto porque llega un maestro ahí, no sé si conozcan al maestro Cesario. Entonces ahí pues descaradamente pues ve que estoy dando la clase y me está preguntando, ¿no? O me está comentando cosas. Entonces pues sí, aunque sea vergonzoso, pues sí hay que decirle, ¿no? Que no moleste en horas de clase. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita de, la, de lo que vamos viendo. Material de equipo, requerimos Proteus 8.8 y microC for ARM. Asegúrense de que van a instalar el microC para el ARM, porque hay microC for PIC y microC for ABR, ¿sí? O depende, ¿no? Del dispositivo. Entonces sí ha sucedido, que se equivocan de microC, instalan otro, pero no tendrían por qué equivocarse porque yo ya les pasé el programa incluso. Ya está ahí en la sección de archivos. ¿Sí? Y entonces, pues sí, no sé por qué. A lo mejor se aventuran ellos a descargarlo y instalarlo por su cuenta propia, pero a veces se equivocan. Y entonces ya cuando buscamos el dispositivo, dicen, no, pues es que no lo encuentro, no lo tiene. Y pues sí, no lo tiene porque pues se equivocaron de micro C. ¿Verdad? Cuando utilizamos la tarjeta en físico, ¿sí? Normalmente tenemos que instalarle estos complementos, ¿sí? Así. Por ejemplo, controladores, el Link 009, son controladores para que el programador vía USB reconozca la núcleo 64, ¿sí?
y en específico este. Aunque aquí pues debería ser 103 R6. El Link 007 es una herramienta para actualizar el firmware de la tarjeta. Se requiere conexión a internet. Y 004, herramienta de diagnóstico. Entonces, bueno, pero esto solamente cuando lo estamos haciendo en físico, ¿no? ¿Sí? Una vez hecho lo anterior, seguir los siguientes pasos para crear en microC un proyecto en microC for ARM. Entonces, como les digo, esto solamente cuando tenemos la tarjeta en físico, ¿sí? Y ya pues nosotros hacemos de cuenta que ya lo instalamos. Entonces, ok, o sea, ya después de... Primero se instala microC. Dice, es necesario tener instalado microC. Ya cuando instalan microC, instalan estos complementos, ¿sí? Y ahora sí, ejecutan microC y así es la forma de ir creando un proyecto, ¿sí? Nuevo proyecto, abrir proyecto o folders de ejemplos, ¿sí? Entonces seleccionan nuevo proyecto, se abre esta ventanita, le ponen proyecto estándar, ¿sí? Siguiente, y luego pues hay que darle el nombre apropiado al proyecto, ¿sí? Aquí deben seleccionar el dispositivo con el que estamos trabajando. El reloj del dispositivo es 8 MHz, ¿sí? El nombre del proyecto y asegúrense que se crea una carpeta con ese mismo nombre, porque si no se les crea la carpeta, se generan muchos archivos, ¿no? Y después por ahí se les van a perder o no van a llevar un orden adecuado. Cada proyecto que generen se debe generar también una carpeta. En realidad se autogenera, ¿sí? Pero verifíquenlo aquí con esta ruta, como dice Project Folder, así, ¿sí? Y ahí, para que lleven un control de todos los proyectos que crean. ¿Sale? Si me van siguiendo, la compañera Frida Melissa, ¿sí me escuchó? Sí, profesor. Ok, muy bien, sí, ok, entonces seguimos. Después de oprimir Next, aparece la siguiente pantalla, ¿sí? Es para agregar archivos externos, ¿no?, a su proyecto, pero en este caso, como es el primer proyecto, pues no tienen que hacer eso, no nos metemos con esa complejidad, ¿no? Entonces normalmente aquí le ponemos siguiente nada más, no agregamos nada más al proyecto, ¿sí? Y luego aquí aparece esta ventana, incluir bibliotecas, póngale que no incluya ninguna. Si le ponen incluir todas, por default, hay bibliotecas que requieren parámetros de entrada. Y si no se los proporcionan, marca errores, múltiples errores. Entonces, póngale que no incluya ninguna biblioteca y ustedes mejor se las agregan manualmente, las que requieran, ¿sí? Le ponen finalizar, ¿verdad? Y aparece esta pantalla, ¿sí? Ahí está el entorno de trabajo del micro C, ¿sí? Ahí visualizan el dispositivo que están utilizando, a qué frecuencia corre, y aquí se genera un archivo, el espacio para un archivo en C, ¿sí? Ahí va su código principal. ¿Sale? Entonces, así se ve el micro C. Dice, cargue el siguiente código C en la ventana de edición de código, o sea, aquí. Lo copian y lo pegan aquí, ¿sí? El programa hace flashear un LED cada 0.25 segundos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el programita, ¿sí? Aquí definimos espacio, ¿no? Bueno, definimos un botón sobre qué pin, o un LED sobre qué pin. Un botón es una entrada, ¿sí? Va a un input data register .b13 GPIOC,
¿Cómo se interpreta? Pues que botón se lo asignan al PC13 como entrada. Es lo que significa. ¿Sí? Que en este caso viene siendo el botón de usuario de la tarjeta. PC13, pin 23. El LED se lo asignan como salida en el PA5. ¿Sí? O de otra forma, ¿no? Al PC12 como entrada. Es una entrada externa. Aquí dice PB5, pero no debería ser PB12. O aquí una salida. ¿Sí? Una salida en el PA6. ¿Ah? Aquí en estas dos primeras líneas utilizamos, digamos que va orientado para la tarjeta en físico. ¿Sí? Cuando seleccionan botón y LED en esos pines, estamos utilizando el botón que viene en la tarjetita y el LED que viene también en la tarjetita, sin necesidad de que ustedes le pongan uno. Estas otras dos líneas significan que ustedes le ponen un botón y un LED en esos pines. ¿Sí? Bueno, aquí declaramos los prototipos de las funciones, así. Ya saben que esos prototipos de funciones se mandan llamar en main. ¿Sí? Aquí es para configurar inicialmente la máquina, inicializar los valores y luego proceso. Algo que se está repitiendo continuamente dentro de este while. Profe, una pregunta. Sí. En la revista, este, en la parte superior donde define, no hay problema que se llamen igual botón y LED, sin importar las diagonales, porque dice define botón y lo asigna a un... Ah, bueno, sí, sí, o sea que no es que aquí está comentado. Está comentado, Ah, ya. aquí está descomentado. ¿Sí? Pudiste haberlo puesto así, mira. Por ejemplo, botón 1. Pudiste haber descomentado así. No sé si me explico. Ah, sí. Bueno, lo que yo había entendido era de que si le poníamos esas dos diagonales, se refería, o no sé, como que el compilador lo entendía que estaba parte del dispositivo. No, esas No, diagonales es para es un comentar, ¿verdad? comentario Ah, ya. para comentar. Entonces, si lo descomentas, entonces puedes definir con otro nombre, ¿no? Para que no tengas conflictos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sale pues. Entonces, dentro de la configuración de la máquina, aquí, con estas funciones ya soportadas por micro C, definimos GPIO-C pin 13 como entrada digital. ¿Sí? Acá nada más reservamos memoria con esto, para eso. Y acá, esta función pues es genérica, le podemos meter más parámetros de configuración. ¿Sí? Aquí pues nada más tiene uno. ¿Sí? Significa entrada externa usando el botón de usuario PC3. Entrada normalmente en alto y botón se activa en bajo. ¿Sí? GPO Digital Input. Aquí está comentado, ¿eh? Esta es comentada. GPO Digital Input. ¿Sí? Entrada digital por la GPIO. Puerto C. Pin 12. Aquí es una entrada externa flotante usando el push button en el pin PC12. ¿Sí? Acá es con el botón de usuario, pero en la tarjeta en físico. ¿Sale? Dice, si es flotante, se puede poner como entrada normalmente en bajo. 0 volts y con el botón se activen 3.3 volts. El usuario coloca una resistencia de 1 kilo ohm a tierra. ¿Sí? También si es flotante se puede poner como entrada normalmente en alto 3.3 volts y con el botón se activa en bajo. El usuario coloca una resistencia de 1 kilo ohm a 3.3 volts. Aquí no sé por qué le puso ahí el programita, el Word, debería ser kilo ohm, así. Quizá por qué lo cambió a la interrogación. Sí, entonces son dos casos, ¿no? Dice, la entrada se puede poner normalmente en bajo. Está en pull down, se le llama pull down.
Y cuando la entrada está normalmente en alto, se le llama pull-up, ¿sí? Entonces el usuario tiene que colocarle una resistencia, ¿sí? Respectivamente, para ponerlo en pull-up o en pull-down. Déjenme ver si aparece aquí algún esquema. Aquí está, ¿sí? Este es su push button, este es el pin, cualquiera. Quieren tener una entrada normalmente en alto, entre paréntesis pull-up, deben colocar así una resistencia, ¿sí? Y entonces, si le checan el voltaje aquí, pues está en alto, 3.3 volts. Cuando oprimen el push button, se va abajo, ¿sí? O acá, en pull down, colocan una resistencia de 1 kilo ohm a tierra, ¿sí? Y el potencial en este punto, pues es bajo, es 0 volts. Si oprimen el push button, entonces lo mandan a alto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya se entiende, ¿verdad? Lo que es pull up y lo que es pull down. ¿Sale? Entonces, eso significa. Fíjense, ¿qué otras configuraciones pueden poner? PC12, modo entrada, pull up, ¿sí? O sea, entonces incluso el mismo dispositivo internamente coloca esa resistencia, si, si lo especifican en este parámetro, ¿sí? Entonces, internamente el dispositivo coloca una resistencia a 3.3 volts para tener la entrada en pull up, o lo mismo en pull down, ¿sí? Como salida digital, chequen, PA5, salida digital. Aquí es PA6, ¿sí? Así sin parámetros, es salida con push-pull. ¿Sí? Push-pull pues es un arreglo de 2 transistores. Ahí, ¿tá? Es como es para manejar incluso tanto señales bipolares, ¿no? Y también para que soporte eh, demanda de corriente, ¿sí? Si no le ponen una configuración push-pull, pues el pin tal cual sale del microcontrolador, pues se puede quemar. Si le ponen una carga que demande mucha corriente, ¿sí? Es como un cierto tipo de protección con ese push-pull. Además de que les da la opción de manejar señales bipolares o si no, señales 0 y 1, ¿sí? Bipolares me refiero a señales tanto positivas como negativas, ¿sí? ¿Sale? Y fíjense, ¿qué otras configuraciones le pueden poner? Salida, máxima rapidez, push-pull. Aquí lo especifican. Otro tipo de salida pues puede ser open drain, ¿sí? O colector abierto, ¿no? Entonces, más adelante explicamos esas configuraciones de salidas, entradas, pull up, pull down. Sí lo vamos a estar mencionando recurrentemente por si no se entiende. De todas formas, así al estarlo trabajando recurrentemente, llega un momento en que ya termina uno por entenderlo, ¿sí? Y, y ya se le vuelve a uno trivial. ¿Sale? La función de inicialización de variables. ¿Sí? Inicializan LED igual a 0. Si LED igual a 0, entonces significa que está apagado, ¿sí? La función de proceso. Chequen. Ahí está. Si botón igual a 0, significa que si lo oprimieron, provocan una conmutación en el estado del LED, ¿sí? Después se retrasan 250 milisegundos, o pueden ponerle un retardo de 250 microsegundos, ¿sí? Maestro, Sí. este, ahí donde dice LED igual a eso, esa instrucción, ¿cómo se Así lee? significa una negación, ¿sí? Por ejemplo, si LED igual a 0, al negarlo se transforma en 1, ¿sí o no?
O si el LED está en 1, lo niegas, se pone en 0. Lo que provoca es una conmutación del estado que tenga el LED. No sé si ahora me explico mejor. Sí, maestro, un poco. Sí, sí, o sea, esa culebrita, pues es la negación, simplemente. Negación, obviamente, binaria, ¿no? Si tienes un 0, si lo niegas, se transforma en 1, o viceversa. Es lo que significa, ¿sí? ¿Sale? Entonces, por si no lo conocían en C, pues aquí en sistemas embebidos, en microcontroladores, todo eso, pues se utilizan muchos símbolos para operaciones a nivel de bit, ¿sí? ¿De acuerdo? Pueden hacer operaciones AND, operaciones OR, XOR, negaciones, únicamente utilizando bits, ¿sí? ¿Vale? Dice, si queremos tener varias entradas o varias salidas al mismo tiempo, ya ven que aquí nada más lo hicimos de uno en uno, fíjense. Una sola salida, una sola entrada. Pero si queremos poner más, ¿cómo le hacemos? Ah, bueno, entonces, con esta notación, ¿sí? Entonces, decimos que al puerto C lo ponemos como salidas digitales en estos pines, PS0 y PS1 y PS2. ¿Sí? Aquí está otro símbolo, por si no lo conocían, este es un pipe. ¿Sí? Entonces, indica una simultaneidad, ¿sí? Con el pipe. Como entradas digitales, como salidas digitales. Chequen ahí. ¿Está bien? Sí, maestro. Ah, ok. Entonces, chequen, graban el código como DSP01 GPIO LED, así, tal cual, se les indica, para que quede automáticamente grabado en la carpeta del proyecto. ¿Sí? Hay que compilar con build, el botoncito build, o se van aquí al menú principal, se ponen build, ¿sí? O con este botón, ¿sí? Cuando queremos compilar y además cargar el hexadecimal en la memoria del dispositivo, utilizamos este botoncito. ¿Sí? Aquí nada más queremos generar hexadecimal, ¿sí? Se compila y ya se genera el hexadecimal. Dice, compila el proyecto usando build para generar el código .exe. Este último archivo servirá para simular el microcontrolador en Proteus. ¿Vale? Ya que generan el hexadecimal, hay que abrir Proteus y damos clic en este botón, en este icono que inicializa la captura esquemática. ¿Sí? Entonces, esta es la pantalla inicial de Proteus. Si le dan clic en este botoncito, en ese icono, se abre aquí, ¿sí? La pantalla para colocar ahí la pantalla de captura esquemática. Aquí ponen todos los elementos con los que quieren trabajar. ¿Sí? Resistencias, diodos, capacitores, microcontrolador, etcétera. Aquí lo ponen en esta pantalla. Y luego, pues tenemos que buscar el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo Cito 3C6. ¿Sí? Así lo buscan. Se van a microprocesadores. Bueno, simplemente le dan clic en P. ¿Sí? Si quieren buscarlo automáticamente, o sea, ir directamente por el dispositivo, entonces colocan aquí la matrícula. O lo van buscando en todas las opciones que tiene. ¿Y dónde puede encontrarse? Pues en microprocessors. Hay ICs. ¿Sí? Ahí lo encuentran también. ¿Sale? Entonces, si Proteus lo tiene, pues ahí aparece el esquema y luego ya lo arrastran después. ¿No? Lo arrastran y lo colocan en donde quieren que esté. ¿Sale?
Y luego, pues ya, si le quieren poner alimentación y todo eso, aquí primero ya lo colocan. Y luego dice dar clic en Terminals Mode para seleccionar una tierra ground y una alimentación power. ¿Sí? Ven el icono. ¿Sí? Y luego ya lo colocan. Uno va a BDDA y otro va a BSSA. ¿De acuerdo? Pero bueno, con BDDA y con BSSA, entonces también hay que redefinirlos nuevamente en en design. Ahorita va a aparecer cómo tenemos que redefinirlos, ya sea 5 volts, o sea que BDDA signifique 5 volts o que BSSA significa 0 volts. ¿Sí? Aquí nada más colocamos el esquema. Dice presionar 2 veces sobre el microcontrolador y enseguida se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación y en ella proporcionaremos la ruta del archivo .exe. ¿Sí? Así, se abre así. Buscan el archivo .exe y pues hay que cuidar que definamos la frecuencia del cristal oscilador. Aquí le puse 8 MHz, bueno, le puse 8 millones o puede ser 8 con M mayúscula. ¿Sí? 8M, ¿vale? Luego, pues si quieren buscar un LED para hacer pruebas, pues así le colocan, ¿no? Dice Optoelectronics y aparecen todas las opciones de dispositivos optoelectrónicos y pues ahí rápidamente eligen un LED azul o un LED verde o lo que sea, ¿no? Lo arrastran y lo colocan en el lugar donde quieren y ya hacen los puentes después, el puenteo. Y chequen, dentro de Power Rail Configuration, o sea, se van a menú principal, lo que les mencionaba, al menú principal, ¿sí? Le ponen Design, Configure Power Rails, ¿sí? Y damos una conexión física a BDDA con BCC y BSSA con GND. ¿Sí? Chequen inicialmente cómo aparece. Entonces le ponen BDDA, no BSSA, ¿sí? Lo definen como una tierra realmente, así. Y lo mismo también con el BDD o BDA, ¿sí? Lo mueven hacia acá, fíjense, y ya está definido que vale 5 volts, power 5 volts, ¿sí? O si quieren definirlo de otra forma, 10 volts, ¿sí? Para eso sirve ese Power Rail Configuration, ¿vale? Guarden el proyecto en Proteus así. Después debemos compilar el proyecto dentro de Proteus, siguiendo esta secuencia. Dice, si no hay errores, damos clic en el botón de Play o Run Simulation dentro del menú Debug para que empiece a correr la simulación. Y con este Play. Entonces, si hacen todo eso, hasta aquí tienen un 2 de calificación, digo porque pues yo les pasé todo, ¿sí? ¿Sale? Entonces, si quieren ir acumulando más calificación, sacar un 4 y luego sacar 10, ¿va? Tendrían que hacer esas actividades. A ver, para sacar 2, dice habilitar el push button en el código, generar el archivo hexadecimal, cargar el Proteus y agregar un push button en Proteus al mismo tiempo, para que cuando se oprima empiece a flashear el LED. Así como está, así como yo les pasé el código, sin oprimir push button. Déjenme checar aquí. Bueno, sí, ya está habilitado aquí, ¿no?
Sí, ok, ahí ya está habilitado el botón. ¿Sí? Entonces aquí simplemente ya está de más. Dice habilitar el push button en el código, generar el hexadecimal, cargar el Proteus y agregar un push button en Proteus al mismo tiempo para que cuando se prima empiece a flashear el LED. Ya está hecho ahí. Y ahí ya no hay más que moverle. ¿Sí? Así. Sí, entonces agreguen ustedes este push button, coloquen esta resistencia así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para que al oprimirlo se ponga a flashear este LED. ¿Sale? Actividades de ejercitación por cuenta propia. Entonces, dice, mientras se mantiene presionado el botón de usuario, cambie los tiempos de conmutación del LED a 100 milisegundos. Mientras se mantiene mientras el botón de usuario no esté presionado, cambie los tiempos de conmutación a 200 milisegundos. Cuando se presiona el botón, ya no hay conmutación. O otro ejercicio también. Utilice el PV5 como entrada externa y de esta forma configurar un push button en pull-up por programa para que oprimir el LED de usuario conmute a 200 milisegundos. ¿Sí? Aquí tenemos la definición de pull-up, pull-down. Lo entregable para sacar 10 es esto. Usar el pin PA12, PB12 y PC12 como entradas externas y de esta forma colocar 3 push button en pull down para hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces vayan siguiendo esto. Dice, al oprimir el push button en PA12, 11 LEDs verdes colocados en las salidas del PA0 al PA10 se enciendan con 100 milisegundos de diferencia. Vayan encendiéndose de uno en uno, ¿no? ¿Sí? Maestro, Sí. entonces, con el 10 tenemos que hacer estos entregables 29, 30 y 31. Sí. O también es acumulativo con el 6, el de arriba, el de 27, 28 y así. Sí, bueno, fíjate, cuando ya entregas 29, 30 y 31, esto ya cubre lo que sacabas, por ejemplo, para el 4 o lo que sacabas para el 2. Ya no tienes que entregarme el 2. Digamos, si por alguna razón te quedas aquí y ya no quieres avanzar, pues esa es tu calificación. Pero si sigues avanzando y dices, no, pues yo voy a sacar 4 y aquí me voy a quedar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el 4 cubre el 2. No sé si me explico. Ahora bien, Sí, si ya, ya te ya. vas a 10, ¿sí? El 10 ya cubre todo lo anterior. Entonces, esto es lo único entregable. ¿Ya? Lo único entregable. Entonces, sigue estas actividades, así. Si todo está bien, pues sacas 10. Bueno, dice tomar un video del funcionamiento del esquema para probar que se cumplió el objetivo del punto 29. Aunque eso es opcional, ¿no? No tienen que hacerlo. Digo, no tienen que hacerlo porque ustedes cuando me entregan sus evidencias, me entregan el archivo de Proteus. Yo lo cargo y lo vuelvo a probar, ¿sí? Entonces, no, ya no es necesario tomar un video. Dice incluir el código detallado del punto 29 en el reporte. ¿Sí? Y aquí tenemos lo entregable. Bueno, aquí está el cuestionario, observaciones y conclusiones, bibliografía, entregables, carpeta nombrada así. Hagan una carpeta y el nombre de esa carpeta pues debe ser así. Dentro de esa carpeta va el PDF del reporte con cuestionario, bibliografía, conclusiones, esquema de Proteus, código, y ese PDF debe nombrarse así. El documento debe contener solo el esquema y código del punto 29. El archivo en código fuente del punto 29.
.c, el hexadecimal para que yo pueda probarlo, y el archivo de Proteus. ¿Sí? Profe, Sí. entonces, si hacemos todo el código, bueno, todo el punto 29, pues prácticamente tendríamos el 10, ¿no? Los otros puntos son como para los ejercicios, por así decirlo. Sí, son sus propios ejercicios, así es. Ok, gracias. Sí, así es, ¿no? Sí, a ver, estuvimos viendo un archivo. Ay, se me acabó la batería. Sí, a ver, sí, a ver, tengo un archivo más actualizado. Bueno, sí, aquí. Un archivo más. Digo, aquí los elementos están en orden. Creo que no está compartiendo su pantalla. Ah, sí, gracias. Maestro, igual nos va a habilitar el apartado ahí en el Teams para subirlo. Sí. Sí, nada más que siempre me encuentro con esos problemas de que siempre se mueven de lugar, ¿no? Hay a veces texto o figuras, no sé. Ok, fíjense, entonces, realmente está así. Y comenté lo del botón, está comentado, ¿sí? Entonces, simplemente entra aquí a conmutar el LED, ¿sí? Y hasta ahí sacarían un 2. Y luego ya para sacar el 4, ahí se les pide que lo habiliten y que le pongan un push button en el esquema, ¿sí? A ver, déjenme. Maestro, entré un poco tarde y ya no escuché para cuándo era esta plática. Sí, ahorita vamos a definir la fecha de entrega. Sí, Ok, ahorita vamos a eso. Nada más quiero dejarles bien especificado esto para que no haya confusiones. Pero ahorita definimos la fecha de entrega. Fíjense aquí, nada más echando a andar este esquema, y si ya no quieren avanzar más, hasta ahí tendrían un 2. ¿Sí? Para sacar un 4 tienen que ponerle push button. ¿Sí? Y si quieren seguir avanzando más, hasta el 10, ¿ya? Hay que entregar esto. ¿Sí? Vamos a quitar el punto 30, ya para que no vayan a tomar video, porque sí ocupa mucho espacio de memoria.
Ok, ahí está. Profesor, una pregunta. ¿En la parte de cuestionario es donde vamos a poner nosotros nuestros resultados o tenemos que hacer el reporte aparte de este documento? Dice para poner sus resultados. No. Este es un cuestionario, todas las prácticas llevan un cuestionario, ¿no? Entonces, sus resultados, a ver, aquí para el 10, ¿no? Aquí en este caso, sus resultados, ¿sí? Es el código que ustedes generan, por ejemplo, para el punto 29, ¿sí? Ese es un resultado, ¿tá? Y el esquemático de Proteus, lo capturan y lo pegan ahí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay bibliografía, ¿sí? Los manuales del dispositivo y la página de Proteus, de Micro-C, de ST Microelectronics, ¿no? Entonces, sí, este cuestionario, cada práctica siempre lleva su cuestionario, ¿sí? Entonces, ok, y lo entregable, de aquí, fíjate, entonces, y otra situación, no deben ya incluir en su reporte, ya no incluyan en su reporte todo, toda esta teoría o estos esquemas que yo les paso, ¿no? Eso ya no va en su reporte. Lo que va en su reporte, nada más enfóquense a esto, a lo que les dice lo entregable, ¿sí? PDF del reporte, dice con antecedentes, pero bueno, aquí ya normalmente ya no vamos a pedir que ustedes investiguen antecedentes. PDF del reporte, ¿sí? Ahí pónganle en el PDF con el cuestionario contestado, la bibliografía que ustedes utilicen extra, ¿sí? Conclusiones, eso es lo que va en el reporte. Esquema de Proteus, ¿sí? Del punto donde se hayan quedado, si llegaron hasta el 10, pues pónganme ese esquema. Código, también, o sea, su código final, ¿cómo les quedó? Debe ir ahí en su reporte. Esos son sus resultados, compañera. Digo, parte también de los resultados, pues es esto. Código fuente, también pásenme su código fuente por si yo necesito probarlo también, desde compilarlo en micro-C. Archivo de hexadecimal es un resultado también que ustedes dan. El archivo de Proteus del punto 29. ¿Sí? Compañera, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profesor. Sí, gracias. ¿Vale? Entonces, estos entregables vienen siendo pues realmente los resultados de su práctica. Vuelvo a señalar, no me vuelvan a incluir en su reporte todo lo que yo les doy de teoría y de procedimiento y todo eso. Eso ya no va en su reporte. ¿Sí? En su reporte nada más incluye esto, lo entregable. A ver, léanlo bien, a ver si hay si no hay alguna observación. A ver, entonces aquí especificamos esto, ¿eh? A ver, solo incluir el reporte lo siguiente. Solo incluir en el reporte lo siguiente. ¿Sí? Bueno, ok. Ahorita lo que voy a hacer es, vamos a poner fecha de asignación. Estamos a 30 del 08 del 21. Fecha de entrega. A ver, es miércoles 1. Vamos a ponerle el 02 del 09 del 21. Mañana vamos a retomar esta práctica. Mañana, obviamente ya se me fue todo el tiempo en estarla explicando, pero así es la primera vez, ¿sí? Ya las demás prácticas, pues no tendría yo que meterme con muchos detalles.
¿Sale? Entonces el día de mañana vamos a retomar esta práctica. Ustedes ya vénganse preparados ya con su microCs o proteos y todo eso, ¿sí? Este, entonces se van a quedar trabajando, ¿vale? Entonces, tal vez media hora después o una hora después en la sesión, le voy a preguntar a alguien, a ver, fulano de tal, muéstrame cómo va quedando tu código en microC o muéstrame tu esquema, ¿sí? Si nada más me van siguiendo con el celular y no tienen sus herramientas de trabajo, pues no van a asimilar mucho, ¿eh? Les va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, pues no hay de otra, no hay de otra, pues no podemos ir a la escuela ahorita a hacerlo en físico, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, si no podemos hacer eso, pues hay que tener ya por lo menos sus No, herramientas. mañana tenemos clase, creo. Profe, El mañana único me detalle es que tenemos clase hasta el miércoles, profesor. Sí, a eso me refería. Yo creí que era mañana, pero no, es el miércoles. Pues claro que lo vamos a retomar el miércoles, ¿sí? Y esto se entrega el jueves, ¿va? O sea, es decir, entre mañana y pasado mañana, pues ustedes tienen que ir avanzando ya, aquí, aquí irlo haciendo, ahí están las instrucciones detalladas, ¿sí? ¿De acuerdo? De todas formas, el miércoles, ¿sí? Volvemos a retomar, pero yo ya bajo el entendido que ustedes ya avanzaron, ¿sí? Entonces ya nada más disipo dudas o cuestionamientos así muy puntuales que tengan, los vemos el miércoles, ¿sí? Puedo hacerles alguna demostración, así, cómo trabaja Proteus, lo que sea, ¿ah? Y ya saben que el jueves, pues ya se entrega, ¿sí? Se entrega el jueves. Y lo había puesto el miércoles, ¿no? Pero no, vamos a ponerlo para el jueves. De hecho, esta práctica está simple, lo único complicado es de que pues, si ustedes no han manejado Proteus ni MicroC, en lo que en lo que le hayan el hilo y todo eso, pues les toma un poco de tiempo, ¿no? Pero de aquí al jueves es más que suficiente, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Nada, entonces, ok, vamos a crear el espacio. Bueno, profe, mientras crea el espacio, una pregunta rápida con respecto a la tarea. Sí, No recuerdo si lo había comentado, pero podemos hacer las operaciones en el cuaderno y adjuntarlas como una imagen. sí, Obviamente que pues se entienda, ¿no? claro. ¿Pero te refieres a la tarea? Sí, a la tarea. Sí, 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 Ok, pues así gracias. habíamos quedado. Sí, o sea que todas las operaciones las pueden hacer ustedes ahí en su cuaderno y nada más le toman foto, la recortan y la pegan ahí en su reporte. Sí, y Ok, como digo, gracias. procuren hacerlo con letra clara, que no me vaya yo a confundir, porque si no, pues eso les va a afectar a ustedes. Ujú, Entonces, utilicen su mejor letra, ¿ah? gracias. O no, o si quieren hacerlo así en el editor de Word, todas las operaciones, pero pues, es muy tardado, ¿no? Es muy, eh, no sé, pero es opcional, ¿eh? O a mano o con el editor, pero incluyan sus operaciones ahí, en su reporte. Uno, sus programas.
Sí, entonces esta práctica se entrega el jueves a las 10 y si requieren 24 horas más, pero con un punto menos, lo pueden hacer el día 23 antes de las 10. ¿Sí? Si no requieren utilizar las 24 horas, no las utilicen. Si lo van a subir el día viernes 3 a las 9:58, pues ya es bajo su propio riesgo. ¿Sí? Entonces aquí el sistema me dice a qué horas la subieron y bueno, toda la actividad, ¿no?, que ustedes hagan, ahí queda registrado. ¿Vale? Entonces, ok, le pongo listo. A ver, verifiquen si ya pueden descargar la tarea. Ah, falta asignar. A ver, ya se puede descargar. Compañero Francisco Rey Espinosa. Ya me llegó un mensaje, pero dije lo checo. Actividad. Practico un. Sí, profe, ya. Ya. Ok. Sale, pues, si no hay preguntas, ya podemos cerrar la sesión aquí. ¿Sí? Entonces, ustedes ya vayan avanzando lo más que puedan. El miércoles, a ver, voy a preguntarle ahí a algunos compañeros o compañeras que nos muestren lo que llevan. ¿Sí? Y sí, obviamente vayan preparados ya con sus herramientas, MicroC y Proteus. Pues esto deberíamos estarlo haciendo en el laboratorio, pero pues ya sabemos que por razones obvias todavía no se puede. Entonces, al menos cumplan con eso. No podemos hacerlo en físico, pero sí de forma virtual. Entonces, de ahí yo espero su colaboración en ese sentido. Si me van siguiendo nada más con el puro celular, pues se les va a dificultar mucho, ¿eh? Y ahí sí, pues ni cómo echarles una mano. ¿Sale, compañeros? Entonces, si no hay más dudas o alguna pregunta, nos estamos viendo el miércoles. Cualquier duda que tengan, publíquenlo ahí en la sección de publicaciones de Teams y en la medida de lo posible lo vamos respondiendo. ¿Vale? Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Bueno, ya hice la tarea, pero me quedé con la duda de lo de las memorias RAM. ¿Quiere que pongamos cada una de las líneas de direcciones? O sea, por ejemplo, A0, A1, A2, A3, o puedo ponerlo así con los puntos, los 3 puntos, así como lo hicimos en clase. Pues yo esperaba que lo hicieran con algún programa. Hay programitas que ya ponen directamente, sin mucho esfuerzo, esas líneas, pero si lo van a hacer así a mano o con regla o con un editor de imágenes así muy primitivo, pues sí, no hay problema, nada más póngale puntos suspensivos, pero que todo esté claro, ¿sí? Que no haya lugar a dudas, ¿sí? Pues lo pueden hacer así, no hay problema. Sí, sí, me explico. Ok. Sí, está bien, gracias, profe. Sale pues, entonces nos estamos viendo. Hasta Hasta luego, Gracias, profe. profesor. Gracias. Hasta luego. Sí. Gracias. Adiós, profe. Sí, hasta luego.